Y bueno, amigos, estoy grabando esto mientras se juega el Athletic Club. Falla otra ocasión clara. Fútbol Club Barcelona de la Supercopa de España. Mientras hoy, por cierto, se ha confirmado el escándalo. Yo creo que me venían escuchando a mí decirles hace mucho tiempo, muchachos, que esto sí va a ser por lo civil o por lo criminal, nunca antes, mejor dicho. Por cierto, se ha visto al presidente del Barça haciendo un corte de mangas ahí luego de la inscripción, celebrándolo como si hubiera ganado la UEFA Champions League. Pero bueno, cada quien celebra lo que puede. Más tarde les voy a subir un video que me pareció importantísimo, perdón, de subirles porque es impresionante lo que se ha visto hoy. Y bueno, el Barça nuevamente demostrando realmente quién es el club Estado, ¿no? Quiero, muchachos, que tengamos muy en cuenta algo y es que les voy a mostrar en breve varias cositas. Un video que quería subir ayer, pero que por razones personales no pude subirlo y no quería dejarlo pasar por alto. Son varias situaciones que vamos a analizar juntos y lo de siempre, una sola cosa que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar con este clip que me encontré y que me pareció surrealista. Yo creo que es una palabra que le queda muy corta realmente. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Se han enfadado Laporta con la negativa de inscripción a Dani Olmo y Florentino con la última roja a Vinicius. Y la consecuencia de los cabreos es pretender cambiar las reglas que les enfadan. El presidente culé va a ir primero al CSD y luego a la justicia para tratar de saltarse la norma de la no doble inscripción que cumple el resto. El presidente blanco va a hablar con el nuevo jefe de la federación sobre lo mal que les pitan y mientras lo va a amplificar en su tele cuando la norma no le favorezca. Muy cansino esto de que en vez de cambiar ellos, cuando se equivocan pretendan que cambien los demás. Sería más coherente reconocer que Laporta y Vinicius la han pifiado, que los delirios de uno y el carácter del otro hacen daño a sus equipos, pero no, los poderosos no son así. Cuando una norma no les viene bien, la intentan no cumplir y que le den al resto. Y al resto lo que le dan es ganas de reaccionar y decir que ya está bien, que las reglas están para todos. Y si no, que se inventen los dos un nuevo fútbol con normas a su medida y lo jueguen solitos. A ver qué tal se les da. Las 3-1. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Es que es aberrante. Acabamos de escuchar como un periodista, y esto lo voy a colocar muy entre comillas, acaba de colocar en el mismo saco el tema este de Vinicius, que por cierto me parece ridículo, que el tema este de Laporta y la corrupción absolutamente desmedida que tiene esta gentuza. Es que parte de todo lo que sucede en el fútbol español, muchachos, tenemos que achacárselo a la corrupción que se vive prácticamente diaria, todos los días, y eso que cuántas cosas habrán que se han tapado durante muchísimo tiempo. Yo creo que es absolutamente penoso y lamentable, pero bueno, es parte, repito, todo esto hace parte de una bochornosa trama, y el periodismo ejerce un papel fundamental. Vamos a ver porque me pareció esta manipulación, mentiras, una cosa de locos de verdad. Yo creo que hay una reflexión que me parece importante, y es que hace 2 temporadas en Mestalla agrede a un compañero de profesión que se llama Hugo Duro, que se llama Mardasvili, le ponen una sanción porque le expulsan y los comités se la quitan. Y el otro día ocurre algo que yo no recuerdo recientemente, igual me ayudáis si ha habido algún caso más, pero este comportamiento macarra de Vinicius de irse a por un árbitro, yo no se lo he visto a ningún jugador en primera. Y por la redacción, lo explicó Itu de 10 esa noche, laxa y benévola del acta. Itu habla hoy de 2 partidos y si él dice 2, claro, van a ser 2. Yo creo que va a ser complicado que Vinicius aprenda con estas sanciones light a comportamientos, claro, que para mí son muy graves. Yo creo. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Para empezar, les voy a mostrar esta imagen que le coloca aquí Meritocracia Blanca, un usuario de Twitter que dice que no lo has visto en ningún futbolista de primera división, pero como eres tan golfo y sinvergüenza y tan mentiroso como buen periodista deportivo antimadridista que se precia. A ver, aquí aparecen varias imágenes donde le dice cagón, payaso y le insulta. Aquí Messi empuja a un árbitro. Es que es sencillamente impresionante, muchachos. Y como les decía, es una vil mentira. Por cierto, también añadirles que esto que dice él no fue cierto, no fue ciertamente así, todo lo contrario. Recuerden que Mardasvili se pone como loco e intenta agredir a Vinicius y Vinicius responde. Recuerden eso que sucedió. Es que, repito, es un papel fundamental el que está jugando en las instituciones, por llamarlo de alguna manera, para poder entender más o menos por dónde va la cosa. Esto de Albert Lezán se los voy a colocar, me imagino que ya lo vieron, pero es que me parece parte fundamental de todo esto y una pena lo desquiciado que está este hombre definitivamente, muchachones. Mira, Vinicius, impresentable. Fuiste a Valencia, a un lugar donde lo están pasando realmente mal, y fuiste a provocar. No tienes sentimientos de nada. Eres un tipo que debería abandonar el mundo del fútbol.
No puedes ser ejemplo de los niños. Hoy es Día de Reyes. Eres deleznable, Vinicius. Nadie se cree ya tu discursito del racismo. Le pegas a un portero. Vas provocando a una afición que lo está pasando realmente mal. Vete a Valencia a pedir perdón. Ayudar a las víctimas. Tú no. Te la suda las víctimas, te la suda todo. Te vas a Valencia a provocar. A insultar al árbitro. A decirle lo que te da la gana. A Lewandowski, por hacer así, le cayeron 3 partidos. A ti no se van a atrever. No tienen huevos de meterte el castigo que te mereces. Por cierto, esto no es ciertamente lo de Lewandowski, fueron 3 partidos, 2 de sanción y 1 por la roja, que por cierto, el escándalo que se debió haber montado y no se montó porque jugó el siguiente partido en el que fue expulsado fue de locos. Es que lo de la manipulación y la mentira es impresionante. Por reiteración, por provocador, por mal profesional, por mal ejemplo para los niños. Te tendrían que retirar el de Best. Pedazo de cafre. ¿Qué es lo que eres en el campo? En la vida personal no lo sé. Yo hablo como futbolista. Y hasta que no te den un escarmiento de verdad, hasta que no te caigan 30 partidos, vas a seguir y seguir y seguir. Porque la camiseta y el escudo del Real Madrid te dan pábulo para hacer lo que quieras. Es injusto que Lewandowski le caigan 3 partidos por hacer así. Y a ti no te va a caer nada, porque ya están todos los programas de la corte madridista defendiéndote y tapándotelo todo. Porque si no, no cobran, del Tito Flo. O si no, se cargan el programa. Yo te lo digo a la cara. Vete al psiquiatra. Estás loco, Vinicius. Estás mal del tarro. Un partido y otro haces lo mismo. Incluso en Valencia. Ten un poquito de dignidad. Por un pueblo que lo está pasando mal, coño. Nadie lo ha pensado eso, ¿verdad? Que tienes que ir a Valencia a intentar ayudar, a sumar. No, a provocar. Luego serán racistas. Todos son racistas. Pero si hay imágenes tuyas hasta en juveniles. Mírate lo que hiciste en Vigo, hasta en juveniles ya eres así. La única forma de arreglarte es yendo a un psiquiatra. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Esto es, para mí, denunciable, es bochornoso, es penoso. Por cierto, este hombre que está específicamente, es que mira, son hasta inteligentes para estos temas, porque si hay algo que debemos añadir aquí, que para mí es fundamental, muchachos, y no se nos puede pasar, es algo muy importante, y es el tema de que Vinicius lideró una serie de futbolistas que donaron dinero, que seguramente es lo que más necesitaba esta gente para las víctimas estas del desastre que ocurrió en Valencia, ¿no? Es que me parece sencillamente impresionante y demoledor por donde quiera que se mire, porque al final esta gentuza siempre va a estar metida en este tipo de cosas. Te apuesto que el tal Albert Lezam ni siquiera tuvo un gesto de solidaridad con esta gentuza. Es que, repito, utilizan esto porque saben que les va a venir bien para quedar bien, valga la redundancia, frente a toda esta gente asquerosa de Valencia. Que, por cierto, que el cuento del racismo nadie te lo cree, es que no hace falta no creérselo, sino detenerse a pensar las imágenes previas, durante y después del partido para entender más o menos de lo que habla Vinicius. Ahí ve ataque el Athletic Club, vamos. Ay, pues madre. Bueno, muchachos, vamos a continuar y vamos a cerrar con... no, mentira, no vamos a cerrar, vamos a ver algo interesante ahorita, pero quiero que escuchemos esto de Juanma Castaño. Creo que es la primera vez que estoy tan de acuerdo en algo con él. Por cierto, conoceremos la sanción a Vinicius Junior. Se expone a 2 partidos de sanción, ¿no, Fouto? Yo creo que van a ser 2, podrían ser 2 o 4, yo creo que lo van a elevar a conducta antideportiva y no agresión, y por tanto se quedarán en 2. Se perdería los partidos de Liga ante Las Palmas y Valladolid, así que podría jugar la Supercopa. Como no he hablado hasta hoy de esto, me parece una vergüenza que a un jugador le caigan 2 partidos por hacer eso que hizo Vinicius. Que Vinicius estamos en lo de siempre, que es reincidente, todo, pero que es una vergüenza que un jugador se pierda 2 partidos por hacer lo que hizo Vinicius. O sea, hay que revisar. ¿Qué hizo? Pero ¿de más o de menos? De menos. Vale. Lo que ¿Lo has visto? hizo, La polémica era para lo mí de es de más. para ti es de más. Para mí es una agresión. ¿Tú crees que eso es una agresión? Sí, Venga, sí. por favor, David. Después por favor. ya diremos qué intensidad de agresión. Para mí es una agresión. Para mí empujarle en la cara, en el cuello, lo que tú quieras al Por portero, favor, por mucho que lo haga por Dimitrescu, favor. vamos. Por favor. Pero eso, vamos, lo tengo clarísimo. de verdad. Y mira que yo Y si no es por la estoy en reacción- contra de muchas de las cosas que hace Vinicius y de lo que Que me cómo se corrija comporta. Foto, pero si no es por la Si no es por reacción la del acta, redacción es muy laxa. Oye. le meten de 4 para adelante. Atención. Bueno, muchachos, ¿qué quieren que les diga? Es totalmente entendible lo que dice Juanma Castaño. Y repito, este hombre acaba de dar en el clavo. Es una puta vergüenza que a Vinicius, por estas cosas que, por cierto, nadie habla de sanción ni de una tarjetica que le pudieron haber sacado al portero del Valencia, absolutamente nada. Por eso estoy sumamente de acuerdo.
Vamos a cerrar con lo de esto, que es un clip ahí, un bonus track que me pareció bastante brillante. Pero bueno, respecto al tema de Vinicius y cómo la prensa es una absoluta vergüenza, me lo hacen saber en los comentarios, muchachos. Vean esta maravilla y esta obra de arte. Es imposible que volváis a ganar el triplete, me dijeron. Y yo les respondí, vamos a por el sextete. El primer día del año, comiendo canapés, Juan La Palanca consiguió el título Estamos en la regla 1-1. Después, ganamos la Copa, Bellingham falla un penalti que lo celebramos más que nuestras 5 Champions. E inmediatamente ganamos la Copa gol anulado a Mbappé. En Canaletas aún quedamos gente celebrándolo. Recién comenzaba 2025 y ya teníamos el triplete ganado. Pero queríamos más. Ese mismo día ganamos el título Vinicius expulsado, elevando a nuestro equipo al Olimpo del fútbol. Bajamos de las nubes para seguir ganando títulos. Y nos llevamos la Copa, el Madrid casi pierde contra el último de la Liga. Con toda la euforia en nuestro cuerpo, borrachos de títulos, fuimos a jugar la Copa del Rey. Y allí ganamos la Copa, eliminamos al Barbastro. En el mejor partido que ha hecho el Barcelona en todo 2025. Nos cargamos todos estos éxitos en nuestras espaldas en menos de una semana y tenemos a puntito de caramelo los 7 títulos. Vamos a quejarnos de que las normas están mal para que las cambien y nos dejen inscribir a Dani Olmo para así ganar la Copa. La culpa es del Madrid. Bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Es sencillamente brutal y es una realidad por lo que está pasando esta gente. Es de loco. Por eso les decía que me parecía llamativo lo de hoy del presidente del Barça con el corte de mangas. No me extraña, es una... siempre he dicho que las cosas se parecen a sus dueños y en este caso Laporta ejemplifica perfectamente lo que es el Fútbol Club Barcelona en líneas generales. ¿Qué quieren que les diga? Disfrutar de los 7 títulos del Barbastro, de el Real Madrid falló un penalti, de Bellingham no sé qué, de la inscripción de no sé qué. Es que mira, es lo que les queda y realmente no nos queda a nosotros sino reírnos también un poco sobre las barbaridades de esta gentuza. Y nada, chicos, quiero que dejemos hasta aquí este video, esperando que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.